Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Vamos a hacer una oración más. Siga ministrando. Vamos a hacer una oración más. Vamos a orar por la economía. Esta parte es muy importante. Vamos a orar por, que los que tienen negocios que puedan tener la sabiduría del cielo para que ellos puedan salir adelante con toda esta situación en el aspecto financiero. Que las empresas sean bendecidas, que nunca falte el pan sobre nuestra mesa. ¿Cuántos dicen amén? Orar para que nunca falte el pan sobre nuestra mesa. Yo creo que Dios ha sido fiel. Dios ha cumplido su palabra. Él nos ha dado día a día, nos provee, y Él ha sido fiel. Es lo que puedo decir esta tarde. Y sabe, Proverbios, mire, vaya conmigo a Proverbios capítulo 3. Para poder orar esta mañana en el devocional fue una palabra que sentí como el rema de Dios para este día. Proverbios 3:33. Yo creo que la palabra del Señor es verdad. Así que recibe esta palabra
Recíbela por fe, porque nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Dices amén? Y dice Proverbios: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero mira, la bendición, pero bendecirá la morada de los justos. Dios nos ha bendecido. Vamos a orar por los que tienen negocio, ya sea un negocio mediano, pequeño, inclusive un negocio grande. Vamos a orar para que Dios esté trayendo la sabiduría de cómo salir adelante en medio de esta situación. Y bueno, si tú dependes de una empresa, ora por esa empresa. Si tú dependes de alguien, de una empresa o de un trabajo, bueno, ora para que Dios esté bendiciendo ese lugar donde tú estás trabajando, porque ahí tú recibes tu salario para sustentar tu familia. Entonces es importante que oremos. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, por aquellos que tienen negocio, Señor, que están preocupados, aquellos, Señor, que quizá están luchando, Señor, con esta crisis económica. Te pedimos, Señor, que tú envíes la sabiduría del cielo, Señor, y que cada empresario, cada comerciante, Señor, pueda tener la palabra, la estrategia para que pueda hacer crecer sus ventas de una manera sobrenatural por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias y bendecimos las empresas, Señor, donde labora tu pueblo, Señor, los negocios donde trabaja tu pueblo, Señor, que a causa de ellos, de la bendición que tú has puesto en ellos, pues tu palabra dice, Señor, que tú bendecirás la morada de los justos, el hogar de los justos, que a causa de ellos, Señor, esos negocios sean bendecidos. Señor, te damos gracias porque sé que tú estarás poniendo, Señor, día a día la provisión. Tú, Señor, darás el pan de cada día. Padre, bendecimos nuestra ciudad, bendecimos, Señor, la obra de nuestras manos, Señor, y déjanos mirar tu poder y tu gloria aún en medio de la crisis, Señor. Y hoy, Señor, nos aferramos así como Isaac en tiempos de hambre sembró por tu palabra, sembró por tu mandato y él fue próspero. Así nosotros podamos creer en tu palabra, que tú bendecirás la casa de los justos. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, permite que la iglesia tenga lo necesario día a día. Reprendemos toda escasez, reprendemos, Señor, todo aquello que quiera devorar nuestras finanzas, y haz que tu pueblo, Señor, camine en sabiduría, en temor, para que sean buenos administradores, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo solamente un momento y adórale, porque Él no ha faltado a ni una de sus palabras, porque Él ha cumplido su palabra hasta el día de hoy en ti, en tu familia, en tu vida. Bendice a Dios, bendícele, porque su palabra es verdad. Él bendecirá la casa de los justos, Él bendecirá la casa, el hogar, tu familia, porque Él está contigo como poderoso gigante. Y canta conmigo y dile: Cristo, tú eres mi esperanza, eres mi refugio. Señor, gracias. Canta conmigo y declárale por última vez: Cristo, eres mi esperanza, eres mi refugio. Vengo ante ti en adoración. Eres mi consuelo, eres mi escudo. Vengo ante ti en adoración. Cristo, eres mi esperanza, eres mi refugio. Vengo ante ti en adoración. Eres mi consuelo, eres mi escudo, y vengo ante ti. Vamos, declara por última vez: Cristo, eres mi esperanza, eres mi refugio.
adoración. Dale palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, exáltale con tu mejor alabanza esta tarde. Aleluya. Amén. Muy bien, puedes ocupar tu lugar. Gracias, músicos, gracias. Gloria a Dios. Y qué bueno que podemos reunirnos y podemos tomar un tiempo para orar, que es muy importante la oración. Amén. Así que quiero motivarte, amada iglesia, que no desmayes en tu tiempo de oración. Sé que a veces es la parte más donde tenemos esa lucha, ¿verdad? El estar continuamente, el darle ese seguimiento a la oración. Pero sin duda, yo creo que Dios responde cuando oramos con todo el corazón. Dios responde a la oración de su pueblo. Así que cualquiera que sea tu necesidad, tú ora a Dios. Es lo que el Señor nos dejó, la oración. La Biblia sí lo enseña. Tenemos que ser constantes, persistentes en la oración. La oración, bueno, conlleva muchas cosas: a exaltarle, a adorarle, pero también a pedirle por nuestras necesidades. Amén. Así que la Biblia dice, palabras del Señor Jesús. Él dijo: pide y se os dará, porque todo el que pide se le dará, y todo el que llama se le responderá. O sea, el que busca encuentra. Entonces la oración es importante para nosotros. Amén. Y bueno, seguimos esperando que Dios responda a favor de nosotros, de nuestra ciudad, y que, bueno, principalmente nuestra oración es que los índices que se fueron muy altos de contagiados, de enfermos, bueno, que puedan bajar. Yo creo que si seguimos orando, podemos ver la gloria de Dios. Amén. Así que usted no desmaye, y todos juntos, esto es una responsabilidad congregacional. Todos nosotros tenemos que estar orando. ¿Por qué? Porque ahí en tu oración va involucrada tu familia. Ahí va involucrada tu protección. Cuando tú sales a trabajar, esa es mi oración: que Dios te guarde, los que día a día tienen que salir. Y bueno, y como te le mencionaba hace un momento, especialmente esta semana estuve orando por aquellos que se han sentido desesperados, porque sí, es un momento, no todos, bueno, manejan la situación de la misma manera. Hay unos que son un poquito más fuertes, ¿verdad? Y tienen un poquito más de resiliencia, pero no todos. Hay unos que sí están batallando por el hecho de las noticias y todo lo que estamos mirando. Entonces, estos días Dios puso en mi corazón esa carga, y he estado orando por aquellos que están en ansiedad, aquellos que quizá entraron ya al punto de depresión, porque son enemigos muy silenciosos, muy, muy silenciosos. No te das cuenta cuando ya está ahí ese problema. Es con el tiempo cuando te vas dando cuenta que ya algo no está pasando normal en tu vida. Entonces, esta semana estos días estoy orando por ellos. Así que pues hay que darle adelante en el nombre del Señor, confiados. Amén. Principalmente la confianza en nuestro Señor. Y bueno, las recomendaciones ya lo sabe. Traiga su cubrebocas, ¿verdad? Que es importante que sigamos el protocolo, ¿verdad? Traiga su cubrebocas, y también, bueno, lo que es la sana distancia, y así, mire, nos cuidamos mutuamente. Amén. Nos cuidamos mutuamente. Así que todos su cubrebocas, por favor. ¿Sí? Muy bien. Me da gusto que lo traiga, y que así obedientemente todos podamos cuidarnos. Amén. Muy bien. Vamos a pasar a la palabra. Y bueno, estamos mirando la serie La Iglesia. Qué importante es entender la función de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Ya hemos abarcado 2 semanas acerca de este tema, y vamos a ir poco a poco viendo. Vimos la primera semana que en el Antiguo Testamento no se menciona la iglesia. En el Antiguo Testamento solamente hay un pueblo escogido llamado Israel. La Biblia dice que Dios escoge a este pueblo, al pueblo judío, al pueblo hebreo, para hacerlo un pueblo de
sacerdotes. Ahora tú podrás decir, ¿y nosotros qué tenemos que ver ahí? Bueno, una de las cartas del apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser ahora no sacerdotes, sino real sacerdocio. ¿Sí? El pueblo de Israel, cuando Jesús viene a la tierra, cuando Dios mismo camina entre los hombres, lo rechazaron. No creyeron en él como el Mesías, como el Salvador. Y es ahí donde declara el apóstol Juan en capítulo 1 del Evangelio de San Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen, ¿verdad? A los que creen en Jesucristo se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora ahí entramos tú y yo y nuestra familia. Lo vimos también en Hechos capítulo 16, cuando Pablo está en la cárcel juntamente con Silas y estaba en el cepo, estaba encarcelado. Y dice que comenzaron a cantar alabanzas, y ya sabemos la historia. Dios envía, ¿verdad?, una salida sobrenatural. Pero lo interesante es cuando el carcelero de Filipo pide que se le hable de Jesús y dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí viene la palabra donde entra nuestra familia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos como en el Antiguo Testamento estábamos ajenos, dice la Biblia. No teníamos la oportunidad tú y yo porque éramos gentiles. Estábamos separados, así lo menciona el apóstol Pablo. Había una pared intermedia. Dios vino especialmente a los hebreos, pero como los hebreos se rehusaron a creer el mensaje de Jesús, rechazaron categóricamente al Señor Jesús, ahí es donde entra, ¿verdad?, la palabra para nosotros. Y dice la Biblia que el sacrificio de Jesús ahí en la cruz del Calvario, dice que quitó la pared intermedia. Ya no hay división. Y dice que de ambos pueblos hizo uno. Y ahí entramos tú y yo. Ahora nosotros somos ese pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio. Y ya vimos que Jesús la semana pasada vimos que Jesús no inició directamente con la iglesia. Jesús comenzó con discípulos. Diga conmigo, discípulos. Jesús comenzó con discípulos, claro, le seguían grandes multitudes, lo vimos, mucha gente lo seguía, pero había una gran diferencia entre la multitud y un discípulo, y vimos algunas características, ¿verdad? Entonces, vemos dónde parte el origen de la iglesia. La iglesia no está compuesta simplemente por multitudes. Fíjate lo que te estoy diciendo. La iglesia no solamente es el grupo de personas o multitud de personas, no. La iglesia son discípulos que siguen a Jesús. Muy diferente ser de la multitud a ser discípulo de Jesús. Y vimos algunas características. Y bueno, el Señor quiere trabajar en discípulos. Jesús siempre tuvo una inclinación más por los discípulos que por las multitudes. De hecho, hablábamos que las multitudes, ¿qué hacen? Solamente buscan buscan satisfacer su necesidad, pero una vez que reciben lo que ellos necesitan, ¿qué hace la multitud? Se retira, porque no están comprometidos con Jesús. En cambio, un discípulo está comprometido con el Señor Jesús. No solamente busca que se le dé, sino también el discípulo sabe que puede servir al Señor Jesucristo. Amén. Entonces hay una gran diferencia, y Dios en estos tiempos quiere levantar una iglesia, pero de discípulos. Ahora la pregunta es: ¿cuántos están dispuestos a ser discípulos? Levante la mano, ¿cuántos quieren ser discípulos? Y tenemos nosotros que tomar esa decisión. Tenemos que tomar la decisión, dejar de ser de la multitud y convertirnos en discípulos. Hay responsabilidad en ser discípulos. Sí, por ejemplo, lo vimos en Marcos capítulo 3, el versículo 16 en adelante. Dice: y el Señor llamó a los que Él quiso y los estableció para que estuviesen con Él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como discípulos? Estar con Jesús. Cuando hablamos de estar con Jesús, es tener una comunión con Jesús, tener una relación con Jesús. No solamente como marca una religión,
haciendo rituales, una liturgia, no, una relación real. Así como tú te relacionas con tu esposo, con tu esposa, o con un amigo, una amiga, así tiene que ser nuestra relación con el Señor Jesucristo. Una relación viva, una relación real. O sea, está nuestra responsabilidad, pero también hay privilegios. Sí. Cuando tú tomas la decisión de ser discípulo, también hay privilegios. ¿Cuál privilegios? Que Él va a estar ahí contigo. Lo podemos ver en la Biblia. Jesús dejaba las multitudes y se apartaba meramente ¿con quién? Con sus discípulos. No menciona la Biblia que Él los manda y les dice: váyanse en una barca, yo después voy con ustedes. Y cuando ya iban distantes sin Jesús, Jesús llegó caminando en el mar. Él caminó sobre el mar y llegó hacia ellos, porque es uno de los privilegios que tú tienes, la seguridad que a pesar de que tú digas: pero el Señor, ¿dónde está? Él va a estar ahí cuando tú lo necesites. Él va a estar ahí en medio de tu necesidad. Él va a estar para sustentarte. Él va a estar para ayudarte. Él va a estar para proveer. Él va a estar para sanarte, porque es una gran diferencia. La multitud solamente recibe y se va. La multitud recibe y se olvida. La multitud, cuando se le confronta con una responsabilidad, prefiere darle la vuelta. Jesús dice: no, yo no quiero, ya recibí mi milagro, ya me voy. Pero un discípulo da un paso más allá. Da el paso a seguir a Jesús, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Está dispuesto a tomar su cruz y a seguirle, porque ha creído que también, como hay una responsabilidad, también hay un privilegio de que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Esa palabra de Mateo 28, ¿a quién se la dio? A discípulos. Mateo capítulo 28. Cuando el Señor les dice: aquí yo estoy con ustedes, ¿a quién se estaba dirigiendo? No le estaba hablando a multitudes, le estaba hablando ¿a quién? ¿A quién le estaba hablando? A discípulos. Por eso es importante. Tú podrás ver muchos quizá caminando con una bandera cristiano, pero el asunto no es ser llamado cristiano. De hecho, la Biblia menciona muy poco la palabra cristiano. Que se me viene ahorita aún en el libro de los Hechos, en Antioquía, donde por primera vez les llamaron, y era de una manera despectiva. Cuando les llamaban cristianos, lo hacían de una manera despectiva, como que los cristianos. Pero vemos cómo en la Biblia les llaman discípulos. Jesús así comenzó el proyecto, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Entre paréntesis o énfasis mío, ¿verdad? Como proyecto, el proyecto de la iglesia. Él pensó en la iglesia, pero ¿qué dijo? ¿Cómo la levanto? No con las multitudes, porque las multitudes no se responsabilizan, no se comprometen. Lo voy a hacer con discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Ahora sí, mira lo que dice. Vamos a leer Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Damos también la bienvenida a los que vienen por primera vez. Espero y puedan ser edificados y bendecidos a través de esta palabra, y bueno, también que nos puedan acompañar en las demás reuniones. Y de paso damos la bienvenida al calor, ¿verdad? Que esta semana entró el calorcito, oiga. Así que hidrátese bien. Tome agua, no tome refresco. Pero al final me invita uno. No se crea. Y ahorita le dije a Tania: dame agua caliente con limón. Le digo, a ver si así se calma el calorcito, ¿verdad? Porque está fuerte el calorcito. Muy bien. Mira lo que dice Primera de Corintios 11:1. Vamos a hablar de lleno en lo que es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Ahí viene Primera de Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que imita, alguien que imita a Cristo. Eso es un discípulo. Sin más ni menos, de una manera sencilla y práctica. Porque podemos hablar de la palabra en el griego, significa esto y aquello. No, tan sencillo, el apóstol Pablo así lo define.
Sé imitador de Jesús. Un discípulo es aquel que decide caminar como Jesús caminó en la tierra. Lo que hizo Jesús, un discípulo también lo hace. Si Jesús oró, ¿qué hace un discípulo? Si Jesús ayunó, ¿qué hace un discípulo? ¿Por qué? Porque imita a Jesús, al que está siguiendo. Ahora recuerda, nosotros no seguimos a un hombre. O sea, hablando en un término terrenal. En el mundo sí lo hacen. Siguen a políticos, siguen a famosos, siguen a empresarios, siguen a lo que tú quieras. Pero un discípulo, la iglesia, tiene a quien seguir y es al Señor Jesús. Pablo dice: yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús. Dice: como yo lo imito a Él, porque soy discípulo. Pablo era un discípulo de Jesús. Todas sus cartas, ¿cuál es el tema central? Jesús. ¿Estás conmigo? En sus conversaciones, ¿qué crees? ¿O cuál crees que era el tema de Pablo? Jesús. Porque un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Y ahí dice: yo lo imito, ahora ustedes imiten también a Jesús. ¿Cuántos son discípulos? Entonces, si Jesús oró, el discípulo también ora. Si Jesús se metió 40 días a ayunar, el discípulo también se mete a ayunar. Si Jesús oró por los enfermos, ¿qué hacen los discípulos? También oran por. Ahora, si Jesús echó fuera demonios, ¿qué hacen los discípulos? Le llaman al pastor, ¿verdad? Porque se le juntan los 5 ministerios. No, también el discípulo tiene autoridad. ¿Por qué? Porque dice: la autoridad que yo tengo, dijo el Señor, ahora yo se las doy a ustedes. Y ustedes, dice, mira las palabras textuales del Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, dice: y ustedes harán mayores cosas. Pero no es hasta que tomamos la decisión o la determinación de ser discípulos. Mientras no determinemos y vivimos como, mira, vamos a tomar esta franja, un pie acá entre la multitud y un pie acá como discípulo, las cosas no suceden así. ¿Por qué? Porque un discípulo no hace las cosas a medias. Imagínate que Jesús hubiera hecho las cosas a medias. ¿Tú crees que hubiera sido así? No. Un discípulo tiene que tomar determinación. ¿Cuántos están determinados? Entonces, ser un discípulo de Jesús, que eso es la iglesia, es alguien que imita a Jesús. Ahora usted podrá decir: pero es que yo no conocía a Jesús. Pero tenemos su palabra, y su palabra nos enseña. Principalmente tú miras los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahí tú vas a mirar todo lo que hizo Jesús. Ahí vas a mirar cómo Jesús caminó. En la mañana hablábamos en el devocional acerca de la obediencia. ¿Jesús fue obediente? Claro. Y dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En otras palabras, Jesús fue obediente sin límites. Hablamos que Jesús hizo la voluntad del Padre. ¿Qué tienen que hacer los discípulos? Buscar también la voluntad del Padre. Ahora déjame darte una buena noticia. ¿Cuántos quieren escuchar una buena noticia? Cuando tú cumples la voluntad del Padre, la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Entonces, un discípulo siempre va a buscar en la Biblia cómo debe de vivir. La Biblia enseña, Mateo capítulo 5, desde los primeros capítulos, Jesús dice que subiendo al monte se sentó junto con sus discípulos, y les abría su boca y les enseñaba. Porque eso es lo que hace Jesús, enseñarnos a vivir, voy a utilizar este término, la vida cristiana. Sí, esto que tú y yo estamos viviendo no es una religión. Si tú crees que es una religión, no, esto no es religión. Esta es una comunión con nuestro Señor, y Él nos enseña día a día cómo debemos de llevar nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Porque cuando tú vives como un discípulo y sigues los principios de Jesús, ¿qué crees? Tú eres bendecido, tu familia es bendecida, tu matrimonio es bendecido, tu casa es bendecida. A ver, pastor, compruébemelo. Pues ahí está mi casa, ahí está mi matrimonio. En 3 días, que por ahí, cumplo 28 años con mi esposa. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Yo le digo a mi esposa:
Suertudota. Hombre, te sacaste la lotería. O sea, ¿quién lo hace? El Señor. Bueno, aquí hay matrimonios que tienen más años, ¿verdad? De casados, y gloria a Dios. Pero ¿quién les ayuda? Porque uno con su capacidad, hermano, riega el tepache. ¿Cierto o no? Uno, la verdad, hermano, fuera de Cristo o tratando de vivir solamente en una religión, uno comete cada error. Pero cuando uno decide ser un discípulo, el Señor Jesús te enseña cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen creyente. O sea, el Señor te enseña en su palabra. A la mujer le enseña cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena mamá, hasta cómo le salgan bien las tortillas de harina. ¿Sí me explico? O sea, la Biblia da el margen para todos y para todo. La Biblia es más práctica de lo que nosotros a veces pensamos. Creemos que es como que un libro con cosas que tenemos que descodificar, porque yo he visto videos de esos, descodificando los secretos de la Biblia, y yo cuando lo veo digo, caray, ahí voy y le pico, y sacan un sinfín de cosas. La Biblia es práctica. Pastor, enséñeme los secretos de ultratumba. Ese ultratumba, los secretos del abismo. Aprende a amar al Señor primero. Y la Biblia nos enseña cómo amarle. ¿Sí me explico? O sea, la Biblia te enseña. ¿Quieres ser un buen discípulo? Ve a la Biblia. ¿Quieres ser un buen padre? Ve a la Biblia. ¿Quieres ser un buen esposo? Ve a la Biblia. ¿Quieres traer a tu esposa así bien enamorada? Ve a Cantares. Ve a la Biblia. ¿Sí me explico? Los jóvenes podrán decir, nosotros que como jóvenes también, ahí viene en la Biblia, ahí viene en la Escritura todo. ¿Quién más en el área económica quiere ser bendecido? Ve a la Escritura y te da la pauta de cómo ser bendecido. ¿Estás conmigo? Entonces el discípulo, ¿qué hace? Sigue los consejos de su Señor. La iglesia eso es. La iglesia eso hace. Caminar de acuerdo a los principios de la palabra. Hay cosas, hermanos, que necesitamos nosotros ordenar en nuestra vida, pero estamos tan ocupados en otras cosas. Tan sencillo, lee la Escritura y dices, aquí viene la respuesta. Estoy batallando porque quiero, cuando el Señor me ha dado la respuesta. Alguien dígame, por favor. Entonces, el último mandato del Señor, ¿cuál fue? Mateo 28, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos. ¿No lo dice así? El último mandato que el Señor le dio, ¿a quién? A sus discípulos. Les dice, vayan y hagan discípulos. Los discípulos no nacen, se hacen. El Señor no busca discípulos. Déjame decirte algo. El Señor no busca discípulos. Él hace discípulos. Él forma discípulos. Llegamos a la iglesia, no sabemos nada de la Biblia. Y algunos seguimos todavía igual, que no sabemos muchas cosas, ¿verdad? Llegamos a la iglesia, llegamos a Cristo y no sabemos mucho, y nos preocupa eso. Pues no tiene por qué preocuparte. El Señor no busca a los sabios y a los entendidos. Al contrario, dice que esos no los busca. Él busca a quienes, a los sencillos de corazón, a los que estén dispuestos en el corazón. Porque Él no busca ya discípulos hechos. No, Él nos busca así como estamos, así como llegamos a la iglesia, todo en 1000 pedacitos a veces, todo nuestro corazón desfragmentado. ¿Y qué crees que hace el Señor? El Señor nos arregla. El Señor arregla tu corazón, el Señor arregla tu vida. ¿Para qué? Para formarte como un discípulo. Entonces es ahí donde muchos, ¿verdad?, en esa buena disposición dicen, va, Señor. ¿Por qué? Porque ser discípulo es caminar con un propósito definido. Te lo voy a repetir una vez más. Ser discípulo es caminar con un propósito definido. Mira, si tú nada más caminas como un creyente, y la Biblia dice en Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿No lo dice así? ¿En la epístola de Santiago? O sea, no solamente es creer, todos creen. Así lo dice Santiago, ¿verdad? ¿Crees en Dios? Dice, pues también los demonios creen y tiemblan. Es más, ¿el diablo cree en Dios? Claro que sí. Y huye. Pero el asunto no es creer, el asunto es dar el paso más allá y convertirme en un discípulo. Que Él me forme.
Ok, no tengo quizá la capacidad y pensamos, no, pues yo para cuándo, pastor, yo cuándo voy a ser un discípulo. Pues si tienes el ingrediente importante, ¿cuál es? Disposición. Tenlo por seguro que Jesús te puede formar como un discípulo. Tenlo por seguro que el Señor puede usar tu vida, porque el Señor no usó la multitud. El Señor no le dijo a la multitud: a ver, todos ustedes ahora vayan y prediquen. ¿Les dijo? El Señor no les dijo: ahora todos ustedes, el gentío y las multitudes, vayan y echen fuera demonios. No le dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús solamente encomienda a sus discípulos. No les dijo: a todos ustedes que son de la multitud les doy autoridad y poder. No. ¿A quién les dijo? A los discípulos: a ustedes les doy autoridad para que pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados, para que echen fuera demonios, para que levanten a los muertos y para que prediquen el evangelio del reino. ¿A quiénes? A los discípulos. Ay, pastor, yo sé lo que puedes decir, lo que puede estar pensando tu cabecita loca. Pastor, pero fueron los discípulos. O sea, a Pedro, a Juan, ¿verdad? Andrés, Felipe, Jacob. Pero yo, no, hombre, pastor, ni para cuándo. Pero si tú miras cómo era Pedro, si tú miras cómo era Juan, si tú miras cómo los agarró el Señor Jesús, no los agarró, no los sacó de una universidad teológica, ¿o sí? No agarró hombres acá muy elocuentes en sus, imagínate a Pedro muy elocuente en sus palabras. No. ¿Qué le dijo? Deja las redes, porque desde ahora te voy a hacer pescadores de hombres. Y dice la Biblia: y dejando las redes, le siguieron. Yo siempre me he puesto a pensar algo. Te lo comento. ¿Quieres escucharlo? Siempre me he puesto a pensar cómo era el llamado que hacía Jesús a cómo es el llamado que hacemos hoy. Jesús nada más, imagínate, vamos a usar nuestra imaginación. Gloria a Dios por la imaginación. Y yo tengo demasiada. Si alguien quiere, le presto poquita. Uy, yo puedo volar a los tiempos de allá, me imagino muchas cosas. Imagínate que Jesús anduviera aquí ahorita, que nos hubiera tocado a nosotros. Esto es, y a los que están en Facebook lo voy a enmarcar, es solamente imaginativo, imaginación, ¿ok? Que nos tocara en esos tiempos. Para empezar, muchos ni hubieran creído en Él. Para empezar, ¿verdad que sí? Si vemos lo que hizo Jesús en la Biblia y que lo hiciera, no hubiéramos creído. Fuéramos muy, ¿cómo se les llama a los escépticos? Fuéramos muy escépticos muchos. Bueno, y Jesús que anduviera aquí y que sabes que casualmente que escogiera Monterrey. Imagínate. Ándale, y que llegara aquí a Topo Chico en un Uber. Ándale, para que tengas más imaginación. Que llegara Jesús y que de repente, como lo hacía en la Biblia: a ver, chaparrito, sígueme. ¿Cuántos lo hubieran seguido? Sígueme. Deja todo, sígueme. Allá, sígueme. ¿Cuántos se hubieran levantado y le hubieran seguido? Ah, verdad, decimos amén porque ¿cuántos lo hubieran seguido? A ver, deja ahí tu negocio y ven y sígueme. ¿Cuántos en realidad lo hubieran seguido? ¿Hubiéramos batallado? Pero la Biblia dice que estos hombres tuvieron esa firme convicción en el corazón y dejaron las redes y le siguieron. Fíjate cómo era el llamado de Jesús. Nada más él pasaba y los miraba. Natanael le dijo: ven y sígueme. Andrés y Felipe, vengan y síganme. No les hizo como hoy en día. Mira, hoy tenemos que llevarle un encuentro, un preencuentro, un requete encuentro, escuela de discipulado, 1, 2 y 3, 4, 5, 6. Espérate, ese solamente es el pre, porque falta primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuatro, y de todo. Y a ver si en una de esas lecciones el hermano se anima. A ver si se anima, porque eso es lo que hoy en día se hace.
Y luego les traemos a un invitado, y luego vamos a hacer una dinámica, y luego vamos a hacer un culto de esto, y luego y a ver si ahora sí la hermana se decide venir a la oración. ¿Ves cómo es bien diferente? Jesús nada más les decía: ven y sígueme. Y había una firme convicción en el corazón. Ahora, es cierto, no todos le siguieron. No todos le siguieron, eso sí. Llega uno y le dice: ¿qué tengo que hacer, Señor, para seguirte? Y que le dijo: mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro que le dice: bueno, yo quiero seguirte. Fíjate, como que estaban ahí de metiches, escuchando a ver qué le decía. Y ya como que escuchó y dijo: bueno, oiga, Señor, yo también te quiero seguir. Ah, ok, pero antes de seguirte déjame enterrar a mis padres, ¿no? No está diciendo que estaban muertos, sino que esperara que fallecieran y recibiera la herencia y así poderle seguir. O sea, nada tonto, ¿verdad? ¿Qué dijo? No, pues deja, mejor me amarro primero el billetito, porque yo sé que andar de pastor, de ministerio, no es tan fácil. Ahí tienen que andar pidiendo después en los programas y tienen